El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Les invito, si son tan amables, por favor, vayamos a nuestra Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a estudiar, hermanos, en esta noche versículo 12 al versículo número 17, el mensaje que Cristo escribe a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Ya todos cenaron? ¿Sí? ¿Están llenos? ¿Sí? No se van a dormir nomás, ¿verdad? Después de comer, ¿cuántas hamburguesas se comieron, verdad? Muy bien, hermanos, vamos a hacer esta lectura, por favor. Como los veo un poco, no sé, tristes, ¿verdad? O apagados, ¿no? Pedí que se pongan en pie, por favor, son tan amables. Ahí disculpen, los que puedan, los que dentro de sus posibilidades lo puedan hacer. Y vamos a leer, por favor, hermanos, versículos 12 al versículo número 17, con fuerte voz, sabiendo que tenemos delante de nosotros la bendita palabra de nuestro Dios, y que alrededor, ¿verdad?, de la iglesia se pueda escuchar, que con gozo la leemos. Amén. Vamos a leer entonces, hermanos, estos 6 versículos, por favor, del 12 al 17, a una sola voz, todo el auditorio junto. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre bendito, gracias, Señor, por la bendición tan grande de poderte alabar juntos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque entendemos que solamente tú eres digno, Señor, de ser alabado y glorificado. Porque hoy la asamblea, Señor, junta, pastores, hermanos, que tú has rescatado por tu gracia, podemos alabarte y glorificarte, Señor, y siempre es un gozo, Señor, poder participar de eso. Ahora te suplicamos, mi Dios, que tú tomes el control de este tiempo, que tú seas, Señor, el que en esta noche dé el mensaje, porque es tu palabra, Señor. Permítenos tener una actitud correcta, Señor, ante la misma, un corazón dispuesto, Señor, a ser edificado, una mente, Señor, que aleje cualquier distracción, y que solamente nos enfoquemos hoy en buscar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Queremos solamente conocerte más a ti, Señor. Queremos saber más de ti, porque solamente a ti te necesitamos, Padre. Bendícenos pues en este momento, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, muchas gracias. Ya se ha mencionado a través de las anteriores enseñanzas, lo importante que es poder interpretar de una manera correcta lo que son las cartas que tenemos aquí. Sabemos, hermanos, y creo que la mayoría entendemos que usamos una hermenéutica literal, histórica, gramática, para poder saber realmente el mensaje que tenemos
en nuestras manos en esta noche. Realmente el punto de todo esto, hermanos, es saber que cada mensaje a la iglesia del Señor es una enseñanza diferente que cada iglesia puede tomar para bien. No podemos encapsular, el mensaje solamente, ¿verdad?, a unas ciertas personas. Sabemos que la palabra de nuestro Dios, al poderla interpretar correctamente y buscar el consejo del Señor, cada uno de nosotros podemos realmente tomar los principios bíblicos, hermanos, que están delante en estos pasajes, para saber cómo Dios también, aún después de tantos años, sigue hablando el Señor a su iglesia. Y así como tenemos aquí un mensaje en la Biblia para ciudades como lo fueron Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónica y todos aquellos lugares, hermanos, de la misma manera, cada carta que está aquí, es de suma importancia saber qué quiso decir Cristo a la iglesia en aquel momento y por ende a la iglesia que también se ha desarrollado a través de la historia. Entonces, como en cada carta, realmente es muy importante tener un contexto histórico, hermano, porque las cartas son totalmente locales. Es casi imposible entenderlas si no analizamos y estudiamos la historia como tal de las ciudades a donde estas cartas fueron enviadas. Todas tienen al menos una referencia a su ciudad que si no analizamos, aunque sea un poco el contexto histórico y cultural, será difícil realmente poder saber qué quiso Dios decir en estas cartas que estamos estudiando. Aparte, hermanos, hay muchas situaciones culturales y muy particulares de la iglesia y la ciudad en aquella época que al nosotros poderlas interpretar a la luz del mismo pasaje podemos sacar realmente los principios que el Señor tiene para bendecirnos también a nosotros después de ya miles de años de que estas cartas fueron escritas. Y qué bendición, hermanos, tenemos tan grande de que la palabra de Dios sea eficaz en todos los tiempos. Realmente no es un libro que sea obsoleto. Realmente, como veíamos en la mañana, no es que la Biblia que tenemos delante de nosotros se tenga que adaptar a situaciones o a culturas. Nuestro Dios, hermanos, es inmutable, su palabra también lo es. Nosotros nos adaptamos a la palabra de Dios para sufrir los cambios que realmente Dios busca en nuestra vida. Dios jamás tiene que hacer Él ningún cambio porque Él es perfecto y todos lo conocemos de esta manera. Entonces, como en cada carta, y para comprender y extraer el tema, hermanos, de manera correcta, tenemos que echar un vistazo a lo que es la ciudad de Pérgamo y no voy a ahondar tanto, simplemente daré algunas características para que sepamos cuál era la región a la cual en ese momento se estaba hablando. El historiador Plinio llamó a esta ciudad, y pareciera que todos decimos lo mismo, ¿verdad? La ciudad más celebrada en Asia, ¿verdad? Y pareciera que estamos viendo a ver cuál era la más importante, pero bueno, tenían cada una sus características, ¿verdad? Éfeso realmente era una ciudad muy prominente en aquel tiempo, sobre todo comercial. Veíamos Esmirna también, que tenía su importancia, pero yo también tengo que decir de la carta que me tocó, ¿verdad? Lo que es la ciudad de Pérgamo, a lo mejor no era tan importante en el ámbito comercial, ni tampoco en el ámbito académico, pero en lo que es en el ámbito cultural, para lo que es Asia Menor, esta ciudad era la más importante por muchas razones. Todos los diccionarios concuerdan con que Pérgamo estaba a la altura de Roma y de Éfeso, pero principalmente en lo que es en el ámbito de la cultura. Y mire, algunos detalles y características que son importantes de esta ciudad. De las cosas más famosas que tiene la ciudad de Pérgamo es que tenía una biblioteca, la segunda más grande del mundo, con aproximadamente 200,000 volúmenes. Competía directamente con la que todos conocimos, que en aquel tiempo era la ciudad que tenía la biblioteca más grande, que era Alejandría. Tenía una adoración muy especial a un dios llamado Esculapio, que era el dios de la sanidad. Y debido a eso, la ciudad de Pérgamo constantemente estaba recibiendo gente de muchos lados y de muchas culturas, porque había una mezcla muy fuerte e interesante entre lo que son las artes místicas y lo que en aquel tiempo se conocía de la medicina. Hasta el día de hoy se usa el símbolo de una serpiente enrollada, ¿verdad?, en un mástil, en una vara, como el símbolo de la medicina. Creo que hasta en nuestro seguro, ¿verdad?, se puede ver aún esa imagen.
Y realmente dicho símbolo proviene de lo que es, hermanos, de aquellos tiempos y de aquel Dios en que la gente acudía para ser sanada. El nombre Pergamino, que usted y yo conocemos, sí viene directamente de lo que es esta ciudad. Hubo una disputa muy interesante entre Alejandría y Pérgamo para ver quién podía tener más libros y más cultura en ese sentido, más literatura. Así que un emperador o uno que estaba gobernando en Pérgamo, ¿verdad? Usted puede verlo en el sentido que quiera, usted puede verlo como capitalismo o como cierta traición. Le ofreció, ¿verdad?, venir al encargado de la biblioteca de Alejandría a que llegara a encargarse la de Pérgamo, ¿verdad? Entonces hubo ahí una disputa muy fuerte y el encargado de la biblioteca de Alejandría fue encarcelado por Egipto para que no se fuera a trabajar a aquella ciudad. Y empezaron a retener la distribución de lo que son los papiros para que ya Pérgamo no pudiera tener más libros. Así que debido a eso, los de la ciudad de Pérgamo inventaron lo que usted y yo conocemos como pergaminos, que son telas de animales bien curtidas y de un diseño bien establecido para poder escribir sobre ellas, que a la larga fue totalmente mucho mejor que un papiro y se conservaba mucho más. Pero realmente, hermanos, lo más sobresaliente que tenía esa ciudad era que en Asia Menor había sido la primera ciudad, ya cuando se escribió esta carta, ya habían pasado unos 400 años de esto, había sido la primera ciudad en establecer un culto oficial al César o al emperador. O sea, que cada determinado tiempo los que vivían en Pérgamo tenían que reconocer que el emperador era el Señor o el César era el Señor, o la palabra que conocemos en griego era el Kurios. Imagínense, hermanos, lo que eso implicaba. Y sin duda esto, junto con los demás centros de adoración pagana, como lo era un templo que aún existe hoy en Alemania, dedicado a Zeus por una grande batalla, otro templo en Atenea, que se hacían grandes rituales, hermanos, perversos. Todo ese tipo de cosas hacían que la ciudad de Pérgamo estuviera constantemente con gente de todas partes de Asia Menor, aún de Europa y de Medio Oriente, para llegar y conocer y adorar en lo que era aquel lugar. De hecho, el doctor Richard Mayhew menciona en su libro que los habitantes de Pérgamo estaban obligados a dar culto al César cada determinado tiempo. Y para el tema que vamos a ver hoy, hermanos, realmente este era un problema muy grande para la iglesia que estaba situada en aquella ciudad, que sin duda muchos creen, como ya se ha mencionado, posiblemente era una extensión de la iglesia de Éfeso, como la mayoría de las iglesias de Asia Menor. Ante todo este contexto, quisiera que ahora sí nos centráramos, hermanos, en extraer lo que es poco a poco el mensaje del Señor en cada uno de los versículos que vamos a leer a continuación. Y vamos a comenzar, por favor, con el versículo número 12. ¿Estamos ahí? Versículo número 12, todos juntos, hermanos. ¿Qué dice, por favor? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya se ha hablado de lo que significa el ángel y a quién escribe la iglesia, no voy a ahondar en eso. Pero, hermanos, creo yo que debemos de ser cuidadosos en el principio de cada carta y de cómo se presenta Cristo, porque Él mismo dice en esta carta que Él tiene la espada aguda de dos filos. Creo, y esta es mi percepción personal, que en cada carta, la manera en la que Cristo se presenta, creo yo que determina en su mayoría lo que es el tema o el punto importante que a la carta a la iglesia local se le está escribiendo. Y también, hermanos, creo yo que la presentación que Cristo hace peculiar en cada carta, en mucho nos habla de la enseñanza más grande que nosotros podemos adquirir al estudiar lo que son estos pasajes. Al final de cuentas, lo importante, hermanos, en la Biblia sí es saber, como les mencionaba ahorita, el contexto histórico de lo que son cada una de las iglesias. Pero lo más importante que cada uno tenemos que hacer cuando vamos a la Biblia es ver qué dice su misma palabra de Dios o de Cristo mismo.
Porque si no, hermano, realmente no tendrá ningún sentido cualquier enseñanza que nosotros pudiésemos tomar. Siempre será mucho más importante lo que encontramos de Dios, porque eso determina quiénes somos, cómo actuamos y también cómo glorificamos a nuestro Padre Celestial. Y al final de cuentas, para eso estamos aquí, ¿cierto o no? No los veo muy convencidos, pero sí lo dice la Biblia, Debido a esto, hermanos, es interesante entonces saber a qué se refiere el Señor cuando dice que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Miren, al hacer posiblemente tanto énfasis en el estudio histórico y cultural de lo que son estas cartas, a veces se hace referencia a que todo lo que vemos aquí tiene que ver a fuerzas con algo que pasaba culturalmente en la ciudad. Así que muchos dicen que Jesucristo diga esa referencia a Él puede ser importante porque en la ciudad de Pérgamo había una autoridad importante delegada de Roma a aquella ciudad. Como Pérgamo había sido de las primeras ciudades que había establecido como tal un culto oficial al César, era una ciudad muy importante para Roma. Así que a los procónsules que estaban gobernando en las ciudades más importantes para Roma, se les otorgaba lo que se llama en el griego el ius gladi, o sea, el derecho a la espada, o dicho de otra manera, de poder ejecutar sin tener que llevar realmente un juicio a Roma. Es como si el emperador diera una carta poder a aquellos procónsules y no tenía que ser necesario que un caso importante fuera llevado a Roma. El procónsul de aquella ciudad tenía la autoridad para ejercer juicio contra quien él quisiera. Si usted recuerda la historia del apóstol Pablo cuando estaba en Cesarea, él estaba en un juicio y él menciona un derecho importante que tenía en aquel momento por ser romano. ¿Recuerda la frase que él usó? Apelo a César. Si en Palestina hubiera estado un procónsul que hubiera tenido el ius gladi, y si él hubiera querido, hubiera podido ejercer el juicio sobre Pablo sin que hubiera ido hasta Roma. Sin embargo, como en Palestina no estaba ese poder o esa autoridad, se le fue concedido por derecho romano a Pablo ir hasta Roma y llegar allá y cumplir, como todos sabemos, hermanos, los mandatos del Señor. Así que, al parecer, pudiera coincidir un poco esto, hermanos. Sin embargo, creo que por la temática de la carta, ¿verdad? Al decir que estaba el ius gladi en Pérgamo, muchos dicen que es como si el Señor se parara delante de la autoridad y tuviera más autoridad que el mismo gobernador que estaba ahí. Pero creo yo, como vamos a ver más adelante por el contexto, cuando Cristo dice que tiene la espada de dos filos, hermano, no es tanto un consuelo. Yo creo, hermanos, que es más una advertencia. Y mire, hay otra referencia muy famosa en la Biblia a una espada de dos filos. ¿Recuerda el pasaje? Hebreos 4:12, donde el autor, entendiendo el contexto que el autor de Hebreos hace, advierte a los judeocristianos que querían ser judaizantes o regresar al judaísmo, que sin fe en Cristo no podían entrar al descanso eterno. Y eso se podía manifestar solamente a la luz de la palabra de Dios, que es como una espada que puede discernir los más profundos pensamientos y abre con facilidad a todo el ser humano. Pero lo más impresionante son las palabras usadas en el versículo posterior, versículo 13, donde dice que delante de Dios y de esa espada de dos filos todo está manifiesto, desnudo y abierto. Y esas palabras son interesantes porque cada una de ellas no representa ninguna situación de consuelo. La palabra abierto que aparece ahí hace referencia a cuando estaban dos luchadores peleando uno a uno, hombre a hombre, y quedaban los dos tomados del cuello el uno del otro, viéndose a la cara, sabiendo y viendo a los ojos las intenciones que el uno tenía para hacerle al otro. La palabra que aparece en el versículo 13 de Hebreos 4, abierto, es una palabra que también hacía alusión cuando las personas estaban enjuiciadas y estaban delante de un juez. Se les ponía una daga afilada debajo del mentón para que cualquier movimiento provocara un corte y las personas tuvieran que estar siempre viendo al juez mientras estaban enjuiciados. Pero la palabra que más me sorprende, hermanos, manifiesto,
Traquelizo, indica literalmente como si el cuello estuviera echado atrás, totalmente expuesto. Porque delante de Jesucristo y de su propia palabra, hermanos, desenvainada en la que se presenta en Pérgamo, es como si en ese momento les dijera que es momento de poner evidencia a quienes realmente son los verdaderos cristianos. Porque podemos engañar, hermanos, a cualquier persona, pero delante de la Biblia estamos totalmente expuestos. Y no hay nada que podamos hacer para engañar al Señor. Si en el libro de los Efesios tenemos la espada como nuestro aliado frente a los ataques de Satanás, aquí es usada como un instrumento de juicio y de advertencia para probar realmente, hermano, quién está viviendo, sobre todo dos cosas que vamos a leer en toda la exposición de la carta, bajo la doctrina de Cristo, pero también bajo una práctica piadosa que Cristo demanda para sus hijos. Así que en ese momento, hermanos, vamos a empezar a ver cómo el Señor se para delante de una iglesia que posiblemente por el inicio tiene algunos problemas. Y Jesucristo les dice, delante de mi palabra no hay nada que pueden hacer para ocultarlos. ¿Están listos para ser probados por ella? Por eso toma tanta relevancia, hermanos, lo que dice después, versículo 13. Yo conozco tus obras, y estando la palabra de Dios desenvainada delante de nosotros, hermanos, ¿podemos mentirle al Señor? ¿Podemos acaso manifestar que somos algo más que por dentro sabemos que no es así, cuando la Biblia dice que nos puede abrir y exponer totalmente? Yo conozco tus obras. Eso es un consuelo, totalmente, hermanos, porque tenemos un Dios omnisciente, el cual no se le escapa ninguna cosa, pero delante de Él tenemos que temblar, porque siempre sabemos que hay cosas, hermanos, que tenemos que mejorar como cristianos, ¿cierto o no? Yo conozco tus obras, y mire lo que dice después. ¿Y dónde? ¿Dónde moras? Una palabra que significa establecerse fijamente en un lugar. Es una palabra que se usa también en el Nuevo Testamento para cuando Dios dice que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Sabemos que esa estadía, ¿para cuándo es, hermanos? Bueno, para los que son hijos de Dios es permanente, ¿verdad? Yo no sé si usted piensa que salvación se pierda, ¿verdad? Pero yo sé que el Espíritu del Señor mora eternamente en mí, ¿cierto o no? Y es una palabra interesante porque el Señor está consciente, le dice a la iglesia de Pérgamo que sabe perfectamente dónde vive y dónde realmente mora, y los miembros de la iglesia de Pérgamo estaban totalmente establecidos en una ciudad con características que no son muy provechosas o realmente que ayuden mucho para ser cristiano. Era una ciudad pagana, satánica, idólatra y totalmente perdida. Y Cristo les dice, yo sé que tú moras ahí, pero lo que sigue después lo hace más interesante. ¿Dónde moraban la iglesia de Pérgamo, hermanos? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. O sea, un asiento real. Esto nos debería hacer temblar, hermanos. En Pérgamo, la preeminencia la tenía Satanás de una manera muy especial y marcada a través de toda la idolatría que hemos mostrado. En las demás iglesias, como ya se enseñó en algunas, se hace mención de la sinagoga de Satanás. Pero en Pérgamo, usando la misma analogía judía, hermanos, estaba el templo, el lugar donde más idolatría, donde más satanismo, donde más perdición existía en todo Asia Menor. Hay mucha especulación en cuanto a lo que es el trono de Satanás. Muchos dicen que es la adoración a Esculapio, otros del gran templo que había de Zeus ahí, otros hablan que sin duda tiene que ser la veneración que se imponía para hacer al César. Sin embargo, hermanos, yo creo que el conjunto de todas estas cosas, y a donde voltearas había una adoración pagana, idólatra, satánica. Por eso, el conjunto de todo ello era un trono permanente del enemigo, una ciudad perdida y totalmente alejada de la verdad, y en medio de ese contexto había una iglesia de Cristo. ¿Cómo es el Señor misericordioso, verdad?
Hermanos, Dios lo ha puesto donde en su voluntad ha querido. Puede ser el lugar más hostil de la tierra, pero sabe, aún ahí podemos ser fieles para seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Dios jamás, hermanos, se equivocó con su llamado y su ministerio. Jamás el lugar donde estamos podrá ser un pretexto. El llamado de Dios, hermanos, es suficiente para el lugar donde usted está predicando la palabra de nuestro Dios. Pero como veíamos ayer, tenemos que permanecer fieles. Así que para la iglesia de Pérgamo no era ningún pretexto esto, porque mire, vemos el resultado después. A pesar de dónde vives y a pesar de la situación que te rodea, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aunque en Pérgamo tenían como realeza a Satanás, hermanos, los miembros de la iglesia sabían que soberano solamente había uno. Y ese era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios también. Pastores y hermanos que en esta noche están escuchando este mensaje, no importa lo que el mundo haga o diga, no interesa si las prácticas o enseñanzas de repente parecieran ser totalmente obsoletas o anticuadas o hasta hirientes para muchos, tenemos que retener nuestra fe y doctrina. Es tomarla con fuerza, es aferrarnos a ella sin titubear. Porque hoy la iglesia está siendo tentada a dejar aquello que pareciese ser anticuado. Hoy la iglesia está tentada a predicar mensajes en donde haya más emoción y una buena actitud, y donde seas más receptivo a la gente, no importa cualquiera que sea su condición, que estamos abiertos a recibir a quien sea, pero todos tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Retén la fe, porque se puede sin importar el lugar en donde estés, como lo hizo la congregación de Pérgamo. O que se mencione a un hombre, ¿verdad? En este versículo 13, Antipas. Y qué tremendo sería, hermanos, que Cristo nos llamara de esa manera. Mi testigo fiel. Sin duda es una referencia que este hombre murió, muchos dicen, por no querer reconocer que César es el Curios, porque él sabía que prefería morir a decir que existía alguien más que Cristo. Satanás quiso atacar a la iglesia, hermanos, con violenta persecución. Satanás quiso atacar a esa iglesia de Pérgamo con golpes fuertes y visibles, pero al ver que la iglesia resistió, la estrategia cambió. Y mire qué interesante que la estrategia de Satanás de repente se volvió sigilosa y sutil. Porque mire cómo tristemente cambia lo que es la carta, porque hasta este momento pareciese ser que sería otra iglesia totalmente fiel. Pero aquí es donde tenemos que poner énfasis en la espada que está desenvainada. Porque mire lo que dice el versículo 14. Pero, cuando viene la palabra pero, normalmente tendemos a olvidar lo que ya se mencionó. No podemos ser tan injustos con Pérgamo. Realmente estaban tratando de ser fieles. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar la palabra pero. O sea, la cosa va a cambiar, ¿verdad? ¿A cuántos les dijeron? Nos gusta mucho cómo trabajas, pero ¿qué viene después? No, ya ni me digas, ¿eh? O peor, te quiero mucho, pero, ¿verdad? Ahora, lo que viene después, hermano, realmente es un tema muy importante. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, cuando estaba analizando la carta y estudiándola, realmente entró un temor en mi corazón muy interesante. Porque entendí, hermanos, que sufrir por Cristo no es suficiente. Por lo que vamos a ver más adelante, Él demanda también pureza y santidad, siempre y constante. A veces podemos decir que hemos hecho mucho por la obra del Señor
y que nos hemos desgastado, y que nos hemos desvelado, y que hemos invertido, y que nos hemos quedado sin dinero, y que nos han criticado, y que nos han atacado, y que hemos sido apabullados en el ministerio, hermanos, pero para Cristo sufrir no es suficiente. Él también demanda pureza en nuestra vida y santidad, como lo vamos a ver a continuación. De hecho, el sufrimiento tendría que venir por la santidad que buscamos dar a nuestro Dios. Porque en este mundo, entre más santo quiera ser, más relegado será de esta humanidad, hermanos, y esta gente y esta sociedad. Así que, sí reconocemos, Pérgamo, lo que has hecho, o Cristo en este caso reconoce lo que has hecho, pero no es suficiente, hermanos. Porque mire lo que viene a continuación. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y cuando viene esto de Cristo, hermano, cuando es poco, realmente tiene que ser mucho para nosotros. No es cualquier cosa. Y mire cuál era el problema que había en esta ciudad. Y tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Usted conoce la historia de este hombre. Un hombre que estaba interesantemente en el camino de Dios, pero después uno se da cuenta que era más por conveniencia. Un hombre que amaba lo material, lo mundano, un hombre codicioso y avaricioso. Y en la iglesia de Pérgamo sufriente estaba esta doctrina entremetida entre las bancas y los hermanos de la iglesia. Ahora, no es cosa menor, porque hace referencia a lo que Balaam hizo con el pueblo de Israel y qué los llevó a hacer según este pasaje. Poner tropiezo ante los hijos de Israel, y aquí menciona las cosas que los llevó a hacer: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero antes de entrar un poquito a detalle de lo que se refiere a eso, a mí se me hizo interesante que Cristo dice que lo que había entrado de Balaam era una doctrina. Hay dos palabras dominantes en la Biblia para la palabra doctrina: didascalía y didaqué. Esta palabra que está aquí es didaqué, que destaca más la importancia de una enseñanza, lo que es algo de autoridad. Didascalía habla más del acto realmente de enseñar. Así que lo que el Señor estaba diciendo, Cristo, y mire qué peligroso es esto, que en las bancas de la iglesia de Pérgamo había personas que estaban convencidas que la enseñanza de Balaam se podía mezclar con la enseñanza bíblica y pensar que de esa manera todavía podías seguir diciendo que eras un hijo de Dios y que le podías agradar. Era una doctrina, una enseñanza que con autoridad se estaba metiendo, no en todos, pero en algunas de las personas que estaban en la iglesia en ese momento, que enseñaban a poner tropiezo, o sea, que llevaban a los hijos de Dios a pecar y errar en su camino y sus decisiones, a cometer sacrificados a los ídolos, a participar de obras mundanas, haciendo creer que no pasa nada si lo haces una vez, mezclar ideas y pensamientos del mundo con las verdades cristianas y bíblicas. Este, hermano, es el engaño más sutil del enemigo para nuestras iglesias. Hacerles creer a los cristianos que podemos rebajar la santidad y la doctrina, dejar que la iglesia se confunda por una falta de enseñanza y de convicción. Y sabe, hermano, este tema es muy actual. Porque el tener un título de iglesia o alguna denominación no le garantiza absolutamente nada. La iglesia de hoy cree que se puede tener una doble vida: ir y participar a las prácticas del mundo y después venir a la iglesia para servir a Dios en algún ministerio, calmando sus culpas o sus penas, o haciéndolo con un descaro total. Creer que puedo tener a Dios solo para mis beneficios personales y usarlo cuando tengo alguna necesidad solamente. Gente que cree que para alcanzar al mundo hay que ser como el mundo. Y permitimos que la iglesia se vuelva un centro de actividades y entretenimiento más que un lugar de predicación de la verdad bíblica. Hermanos, iglesias que están muriendo con su liturgia en la mano, pensando que las costumbres y tradiciones humanas son más importantes que un estudio férreo
de la palabra de nuestro Dios. Pero también, hermanos, recuerde que esta era una iglesia que tenía un pastor. Por ende, el mensaje también era para él. Si usted fuera el pastor de Pérgamo, ¿qué estaría sintiendo en su corazón ahorita al saber lo que Cristo está revelando, lo que hay en medio de tu iglesia? Que no habías puesto atención o que totalmente habías ignorado. Hoy en día hay pastores que hacen caso omiso a la doctrina bíblica. Dejamos de lado el estudio, hermanos, exegético y expositivo por historias, aplicaciones, espiritualización de los pasajes. Pastores y qué difícil es esto, porque todos hemos pasado por esto, pero delante de Dios no está bien, hermanos. Pastores que no confrontamos el error por evitarnos problemas. Nos da miedo ejercer la disciplina bíblica correctamente para realmente, como la palabra del Señor dice, ganar a un hermano, pero no retener a alguien que no practica realmente la verdad. Hermano, cada iglesia debería de tener su declaración en base a la Biblia en cuanto a prácticas que el mundo mismo ya tiene como normales. Pero al tener tanta confusión, dejamos que la doctrina de Balaam se vaya metiendo a nuestras bancas. Creo que el problema que había en esta iglesia era que había personas que decían seguir a Dios, pero había pecados en su vida que no reflejaban en una verdadera decisión. No importa quién llegue a nuestra iglesia, hermano, nosotros somos los responsables de mantener al rebaño protegido. Y es con la misma espada que Cristo tiene. El que no esté dispuesto a ser diferente, el que no esté dispuesto a hacer cambios, el que no esté dispuesto a hacer sacrificios, no tiene por qué iniciar, hermanos, el camino cristiano. No tiene por qué hacerlo. Y no solamente eso, también le dice a la iglesia de Pérgamo que retenía ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya se ha mencionado también esta doctrina. Bueno, más bien quiénes eran los nicolaitas, que al final de cuentas no sabemos quiénes son, ¿verdad? Unos dicen que era del mismo Nicolás, que había estado dentro de los 6, ¿verdad? Que estaban de los primeros diáconos, ¿verdad? De la iglesia de Jerusalén. Muchos dicen que fue él que se desvió, o sus seguidores los que se desviaron. Otros dicen que no tiene nada que ver con eso. Hablan de la palabra, ¿verdad? Y su significado. El punto aquí es, hermanos, que había una doctrina que Cristo en ese momento les dice, estaba aborreciendo. El Señor en su santidad aborrece cualquier práctica o doctrina que desvía a su iglesia. Entrar en esos terrenos es algo muy peligroso y sabe, hermanos, nosotros no podemos ser la puerta para que eso suceda en las iglesias. Por eso es tan importante un pastorado fiel, un pastorado piadoso donde la ignorancia o ligereza nunca serán pretextos delante de Dios. Seremos juzgados, hermanos, por cómo blandimos la espada en nuestra iglesia. Posiblemente muchos tenemos con ella guardada mucho tiempo. Pero Cristo dice que Él aborrece eso. Por tanto, mire qué interesante. Esta palabra, hermanos, debe dar un alivio a nuestra vida. Por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete. Metanoeo. Reconsidera. Empieza a actuar diferente. Realmente siéntete mal por lo que estás haciendo. Y lo más importante, hermanos, de la palabra arrepentimiento, no te acostumbres a vivir bajo ninguna condición de pecado. Porque a veces hacemos caso omiso a aquellos pecados que tenemos por años en nuestra vida, en nuestro corazón,
Y si no nos arrepentimos, si no nos sentimos mal por saber que está mal delante del Señor, la Biblia misma dice que habrá consecuencias. Analicemos, hermanos, qué está mal en nosotros. No demos tregua a nada que venga del mundo. Haz algo para cambiar. No es solo saber que estás mal, es empezar a hacer algo para cambiar en nuestras vidas. Eso es arrepentirse. No es que sientas una carga de conciencia, ni que llores un día por lo que hiciste, es que empieces a tomar acciones bajo el escrutinio bíblico. ¿Qué es lo que tienes que hacer para dejar tu pecado? Arrepiéntete, hay oportunidad. Si somos una iglesia de Cristo, hermanos, no podemos ser perfecta, pero sí podemos arrepentirnos de aquellas obras que sabemos estamos haciendo mal. ¿Y sabe cómo comienza esto, hermano? Con el pastor. Porque es la autoridad que el Señor ha puesto. Arrepiéntete. Pues si no, y mire, aquí está lo que veíamos al inicio. Vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada. Hermanos, ¿quién quiere realmente estar en un duelo cara a cara con Dios? Sería el momento más terrible de nuestra vida. Si el mismo Isaías, cuando estuvo delante del Señor, dijo: Señor, mejor mátame. ¿Cómo puedo estar yo aquí delante de tu presencia? Y en un momento en el que solamente se estaba mostrando una visión de la gloria del Señor. Ahora imagina estar delante de Dios, pero para ser juzgado por Él. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Después de esta serie de advertencias y ordenanzas fuertes a la iglesia, hermanos, aún queda ahí la compasión del Señor, dando oportunidad para aquellos que estaban pensando llegar a esas doctrinas, que se alejaran y se arrepintieran. Que aquellos que pensaban que podían tener una dualidad, ¿verdad? Una vida aquí y otra afuera, para aquellos que pensaban que podían rebajar la doctrina, el Señor le está diciendo: hay momento de arrepentirse. Ahora, hermano, no tenemos que ser totalmente, si usted dice: no, el pastor no dijo mi pecado, entonces no pasa nada. No, todos sabemos perfectamente que hay situaciones en nuestra vida, hermanos. Siempre podemos mejorar para hacer mejor nuestro servicio, pero sobre todo para vivir una vida de santidad delante de nuestro Dios. Siempre hay algo que podemos hacer. Y concluye la carta diciendo: al que venciere, daré a comer del maná escondido. El alimento celestial que Dios le dio a los judíos en el desierto. Dios alimentó por años, hermanos, a los judíos con este pan. A mi opinión, y en maneras que se usan en otros pasajes, hermanos, o por maneras que se usa, yo creo que es una promesa para todos los vencedores, de que realmente, hermanos, cuando estamos en Cristo, no necesitas el mundo para sentir satisfecho. En Cristo y en Dios está todo lo necesario, toda la bendición espiritual que realmente, hermanos, requerimos. Para eso está el libro de los Efesios. Todas las riquezas espirituales que tenemos en el Señor, cuando valoramos a Cristo y lo que Él es como tal, no nos interesa estar lleno de lo que el mundo afuera ofrece. Solamente necesitamos el alimento y la bendición que descienda, hermanos, directamente de nuestro Dios. Cuando uno tiene la mirada puesta en lo celestial es lo que lo satisface. Después dice: y le daré una piedrecita blanca. Platicaba con los pastores en la mañana, ¿verdad?, acerca de realmente qué significa esto. Les platicaba a algunos hermanos que encontré, ¿verdad?, en diferentes libros, por lo menos unas 7 u 8 explicaciones de lo que esto es. Y mire, hermanos, la conclusión es muy sencilla. No sabemos, ¿verdad? Pero lo que más pudiera asemejarse, y lo que en algunos, la mayoría, coincidían, era de una victoria. Cuando un atleta, después de una fuerte competición, obtenía alguna victoria, en aquel tiempo, en la cultura directa, ¿verdad?, de lo que era Pérgamo, en los juegos que tenían atléticos de aquel tiempo, aquellos que lograban grandes victorias, el director de los juegos daba a los vencedores una
piedra, ¿verdad?, que tenía un color blanco o grisáceo, y con eso se ganaba el derecho de entrar a todos los espectáculos públicos y también a lo que eran las cenas, ¿verdad?, que se ofrecían por aquellos juegos. Así que el Señor promete posiblemente que podamos participar, hermanos, de lo que es toda la gloria de estar con Él. Sin embargo, solamente sabemos, hermanos, que esto viene de parte del Señor. Y si viene de Dios, hermanos, que el Señor dé en su misericordia, en su gracia, lo que quiera darnos. Al final de cuentas no merecemos nada. Y por último, un nombre nuevo. El carácter, el cuerpo, la vida, todo lo que tenemos aquí, hermanos, un día será transformado. La Biblia no es muy clara en cuanto a cómo será esa transformación. Pero sabe, hermano, a mí no me importa cómo voy a llamar en el cielo. Yo solamente sé que el Señor me ha prometido que estaré con Él. Esa es nuestra más grande victoria. Ese es nuestro más grande regalo. Eso es gracia de parte del Señor. El cual, dice al final del pasaje, ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, la iglesia de Pérgamo estaba ya siendo atacada de manera sutil entre las filas por doctrinas y enseñanzas sutiles que hacían que sus congregantes rebajaran la doctrina y rebajaran la práctica y la vida cristiana. Delante de Dios, hermanos, y de su espada, de su palabra, no podemos ocultar nada. Tenemos que apegarnos, hermanos, al Señor y no permitir que nada se mezcle con la santidad que el Señor tiene, ni mucho menos, o de igual manera, con la doctrina y con su palabra que debemos de predicar con fidelidad. Muchos pensamos que podemos, hermanos, tener esa dualidad, pero delante del Señor todo será manifiesto. Invito a que cierre sus ojos, por favor. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.